Una producción original de Troop. Citibanamex presenta. La vida adulta es complicada. Los trámites del banco no deberían serlo. Con Citibanamex cerca de ti, puedes hacer tus trámites de forma fácil, segura y desde donde estés. Conoce más en citibanamex.com. What the fuck con la vida. Lo que necesitamos saber para convertirnos en adultos 100% responsables. Hacer preguntas directo al grano, temas de la vida adulta que nadie nos explicó en la escuela. Así que bienvenido a este nuevo espacio, What the fuck con la vida. Hola, bienvenidos a un episodio más de What the fuck con la vida. Y el día de hoy les traigo un tema que me han estado preguntando muchísimo en redes sociales y que a cada rato recibo estos mensajes de Pau, ¿qué me recomiendas? Porque quiero publicar mi primer libro, ¿con quién me acerco? Si con una editorial grande o con una independiente, y cómo puedo empezar a escribir. Así que el día de hoy tengo una invitada súper especial que es Ana María Bermúdez, mi editora con la que he publicado estos 4 libros que ustedes ven en la mesa y que ya se volvió como una doble yo, o sea, ella y yo ya pensamos lo mismo. Y Ana nos va a explicar todas estas dudas comunes que pueden llegar a surgir en este momento de querer publicar un libro. Así que bienvenida, Ana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, Pau, muchas gracias a ti, feliz de estar aquí. Súper. Y me gustaría empezar con una pregunta súper básica, que es que nos expliques qué está pasando en este contexto de la industria editorial, porque creo que hay veces que hemos escuchado mucho de que en México la gente no lee, y entonces, ¿qué pasa? O sea, la gente sí lee, ya no lee, o lee otro tipo de temas que a lo mejor son más fáciles y rápidos de digerir. Pues mira, creo que todo depende contra qué lo compares, ¿no? Hay algunos mercados hispanohablantes que tienen más lectores, ¿no? Por ejemplo, en España, para ser una cuarta parte de la población mexicana, pues leen mucho más que los mexicanos, pero eso no significa que los mexicanos no lean, y nosotros lo vemos, o sea, hay... bueno, no sabemos si lo leen, pero sabemos que compran los libros, eso es seguro, ¿no? Esos sí son los datos que tenemos, y sí se ve clarísimo que los mexicanos sí leen, que leen un poco de todo, ¿no? Sobre todo hay categorías más populares que otras. Hay una particularidad interesante en el mercado mexicano, que se lee más la no ficción que la ficción, que es una cosa muy rara. Está curioso, porque siento que en otros países la gente prefiere... Justo. La no ficción. La ficción. Digo, la ficción. Ajá. Y en nuestro caso no, nos gusta más, pues sí, como la divulgación de ideas por encima de las historias, aunque no es que no haya historias en la no ficción, solamente es otra forma pues sí, otro estilo de narrativa y de comunicación, ¿no? Entonces, sí, los mexicanos sí leemos. ¿Nos podrías dar un número? O sea, comparado contra otros países, ¿qué tanto leen los mexicanos? Varía mucho y creo que no tengo un dato así muy certero, pero sí, o sea, por ejemplo, España lee mucho más que México, Argentina también lee bastante, pero no tanto como España, y un poquito más que México. Y luego hay un mercado que está creciendo muchísimo, que es el de los hispanohablantes en Estados Unidos, ¿no? Que uno pensaría que pues hablan inglés, ¿no? Y entonces leen en inglés y pues no. También hay una parte de los migrantes hispanohablantes en Estados Unidos que prefieren leer en su lengua nativa o pues en la lengua de su familia, ¿no? Entonces, y esa es una pregunta que me acaba de surgir en este momento, pero ¿hay algún grupo de edad que lea más, o sea, que destaque por encima de otros? Todavía no diría como un grupo en particular. Los que más leen son los adultos, ¿no? Pero también la categoría de infantil y juvenil es muy grande y está creciendo de manera sorprendente. No solo en México, es un fenómeno a nivel mundial. Uh-huh. Y pues es una muy buena noticia para el mundo del libro, porque eso significa que son lectores que se están formando desde niños, desde adolescentes, y lo interesante es que les sigamos ofreciendo contenidos para que sigan continuando siendo lectores. Sí, toda su vida leyendo y fomenten estos hábitos. Exacto. Y en los últimos años se ha puesto mucho de moda el audiolibro, ¿no? Hay personas que a lo mejor ya no se sentían tan cómodas, literal, con un libro físico en la mano, y han llegado a otros formatos como ya sea un audiolibro o un libro digital. Así. En México, ¿qué formato crees que siguen
sí, ¿cuál es el favorito de los mexicanos? En general en todo el mundo y en México el papel sigue siendo el rey, ¿no? O sea, el libro físico o en papel pues ya tiene 500 años, ¿no? Es un formato súper estable que sabemos que funciona, que gusta y que es como entendemos el libro, ¿no? Con el libro digital, se empezó como a diversificar la cantidad, los formatos que había de los libros y entonces empezamos a entender los libros de otra forma que no sea necesariamente el formato en papel. El audiolibro también ha crecido muchísimo, es el formato que tiene el crecimiento más fuerte de los 3 formatos en el mercado a nivel mundial. Entonces es la gran apuesta del mundo editorial ahora, el audiolibro. Y tiene que ver, yo creo, y bueno, también hay como estas hipótesis de que tiene que ver mucho con el boom del audio, ¿no? Porque el audio no está solamente en los libros, ¿no? También está en los podcasts, como ¿no? Sí. También está en la democratización de la música, ¿no? Que por plataformas como Spotify o otras plataformas, ¿no? También, pues, como que regresamos al audio, pero a consumirlo de manera digital. Y el audiolibro, pues, funciona también, como que se alinea a esa tendencia y, por otro lado, también permite como una independencia, ¿no? O sea, el libro físico necesitas tenerlo en las manos, centrar tu atención para leer o consumir el contenido. Darle toda tu atención a ese momento. Exacto. El audiolibro pues te permite hacer otras cosas mientras estás leyendo, ¿no? Entonces es muy común que el audiolibro se escuche en pueblos urbanos grandes, ¿no? Donde la gente invierte muchísimo tiempo en tráfico, en trasladarse de un lado a otro, y entonces mientras estás manejando en el tráfico terrible como el que vivimos para vivir acá, Sí. pues estás escuchando el audiolibro, o mientras estás haciendo alguna tarea rutinaria que, no sé, o sea, en mi caso, por ejemplo, me choca lavar los trastes, pero si me pongo un audiolibro, ya lo se me va más un fácil poco porque más. estoy más concentrada en el audio. Sí, que ya hasta te faltan trastes para terminar. Justo, sí. Y bueno, pues te permite hacer más cosas que, pues bueno, también se alinea esta necesidad de ser ultra productivos todo el tiempo y tener que estar produciendo siempre, aunque estés lavando los trastes, ¿no? Sí, a mí en lo personal me gusta más el físico. Como que nunca me he acomodado con el digital, como que siento que me gusta tocar el libro, ver las ilustraciones, la portada y todo, y también que ese olor, ¿no? Como al papel. Sí, o sea, el papel siempre va a ser el papel. Sí. A mí me gusta en particular el libro digital y creo que tiene muchas oportunidades, pero su problema, o desde mi punto de vista, es que lo seguimos viendo en oposición al papel. Si viéramos el libro digital como un formato independiente de lo que no es el papel, haríamos libros pensando en las bondades del formato digital y no en lo que no se puede hacer en el papel. Y aprovecharíamos su lenguaje digital para pensar en contenidos de otra manera. Sí, o experiencias más inmersivas. Sí, ahora que totalmente. Sí, porque creo que algo que pasa es que se piensa una publicación en el formato físico y luego ya nada más se adapta a los otros formatos, pero no es como que se genere el contenido pensando en la naturaleza de cada formato para explotarlo al 100%. Totalmente, sí. Y a ver, Anaya, vamos a llegar al grano, que eso es lo que me han estado preguntando. Hay mucha gente allá afuera que quiere convertirse en escritor o en escritora y que no tienen ni idea de por dónde empezar, ¿no? Okay. Tal vez algunos de ellos apenas están empezando a escribir porque ya tienen una idea, y hay otros que de plano no tienen idea y no saben, pero quieren cumplir ese sueño de ser un escritor. ¿Cuál sería el primer paso para empezar como a encaminarse a esta parte de la publicación o de escribir un libro? Ok, lo primero que diría es, hay que encontrar qué es lo que quieres decir, ¿no? Y también el por qué lo quieres decir, ¿no? Si uno entiende qué quieres decir y por qué, entenderás cuál es el formato adecuado para plantear esa idea, ¿no? Puede ser que no necesariamente eso que quieras decir tenga que ir en un libro. Puede ser que necesite estar en otro formato, que pueda ser un podcast, que pueda ser un video, que pueda ser un TikTok, ¿no? O sea,
puede haber 1000 formatos y afortunadamente ya existen esas oportunidades y mucho más baratas que antes, ¿no? Entonces, si lo que tú quieras decir crees que tiene que ir en un libro, pues bueno, ya, al menos llegamos ahí entendiendo el porqué de que queremos un libro. Porque muchas veces, bueno, hay esta frase, ¿no? De, plante un árbol, ten un hijo y escribe un libro. Yo no sé quién lo dijo, pero nos meten muchos problemas en la industria editorial. Y entonces está como esta idea de cumplir, de hacer un cheque en tu lista de vida, pero en realidad, o sea, es como tener un hijo. ¿Por qué quieres tener un hijo? ¿Porque alguien te dijo que es un cheque en la vida? Bueno, pues lo mismo pasa con el libro. Entonces, bueno, primero entender qué es lo que quieres decir y hacia dónde vas y por qué es un libro. Y si es el caso, pues lo que tienes que hacer es escribirlo, ¿no? Muchas veces me llegan a como decir, oye, es que está este libro, no sé qué. Yo, muy bien, ¿tienes el libro en manuscrito? No. Yo, bueno, pues... O sea, para que a ustedes como editorial o como editores puedan tener interés en publicar un libro, ¿tienen que estar el manuscrito completo o podría estar como un avance a lo mejor al 50% o un capítulo como para que ustedes se den una idea? ¿Qué funciona más? Pues ha habido de todo, ¿no? O sea, hay libros que está escrito el libro completo y se lee completo y dices, claro, adelante. Hay veces que te mandan un abstract y dices, bueno, pues vamos a ver, escríbelo, ¿no? Y hay veces que te dicen, bueno, aquí va una parte y lo empiezas a leer y dices, ok, con esto es suficiente para tomar una decisión o no. Sobre todo en ficción, ¿no? Si estás, no sé, escribiendo un thriller y dices, está buenísimo, pero necesito el desenlace, ¿no? Uh-huh. O necesito saber si esa intriga o esa tensión se mantiene lo suficiente y no se cae la trama, no hay fallas argumentales, ¿no? En ficción sí diría que lo mejor sería escribir la obra completa. En no ficción, un poco dependiendo del género, pero sí sería bueno, pues, al menos un 50% seguro. Y tener claro de qué vas a decir y hacia dónde va, ¿no? Porque pues muchas veces como que hay alguien que empieza a escribir un libro y empieza haciendo una cosa y termina haciendo otra. Entonces, si tú tienes como claro eso de, esta es la idea que quiero decir en este libro y voy a pasar del punto A al punto B, entonces es mucho más fácil que nosotros sepamos, o sea, apostar un poco hacia eso que todavía no existe, pero que ya vemos que nos llama la atención. Pero idealmente, escríbanlo todo. Y una vez que lo escriben, ¿crees que antes de enviar ese manuscrito a una editorial deban de hacer algo con ese manuscrito? ¿Y a qué voy con esto? O sea, número 1, no sé, registrarlo en Indautor o acercarte con un corrector de estilo que le eche una manita de gato antes de que lo envíes a una editorial. O sea, ¿crees que estos pasos son necesarios o te lo puedes saltar y enviarlo directo a la editorial? Te lo puedes saltar. Yo diría que es mejor que no. O sea, el registro ante Indautor puedes sacarlo, pero no es súper necesario porque al final la editorial va a terminar haciendo ese registro otra vez, ¿no? Y la obra desde que existe, desde que tú pones el punto final, ya está protegida, ¿no? Es una protección como desde que la obra exista o no un registro, ¿no? Ok. O sea, mientras es una idea, no se puede registrar nada. Cuando eso tiene un soporte fijo, en ese caso ya es una obra que tiene protección desde el momento en que existe. Uh-huh. Si, no sé, yo le mando un manuscrito a una editorial y ese editorial decide que no lo va a publicar y tal, y después resulta que sí lo publicó, ¿no? Y tal vez tú no tienes el registro, tú podrías como abogar que esa obra es tuya porque tú tienes un respaldo de que tú le enviaste ese texto. Sí, tienes algún tipo de evidencia de que tú le enviaste, aunque me imagino que es mejor una pelea legal cuando tienes el apoyo del Indautor, ¿no? De que literal tú eres el creador de esa obra. Totalmente, sí. Pero si no, también hay formas, ¿no? Hay gente que dice, en cuanto termines tu libro, mándatelo a ti mismo por correo. Uh-huh. Y en ese momento ya tú tienes un respaldo de que esta obra está terminada, tienes un soporte fijo y hay un registro de en qué momento se acabó. Y además una editorial tan grande no se va a arriesgar a perder su imagen y toda su credibilidad por robarse el crédito de otro autor, ¿no? Sí, no, en nuestro caso, la verdad, trabajamos con normas pues sí, éticas y un
¿cómo decirlo? Como un reglamento de compliance durísimo, ¿no? O sea, y también, por otro lado, a nosotros no nos conviene robarnos un libro que no vamos a publicar, ¿sabes? Y por otro lado, cuando nosotros quisiéramos registrar esa obra, necesitaba siempre un autor detrás, Sí. ¿no? Y si pues quieres tenerlo de tu lado, no quieres robarte su obra. De nuestro lado tenemos auditorías cada 10 minutos, ¿no? Internas y externas. Todos los procesos están revisados, entonces es muy seguro. O sea, cuando alguien me dice, oye, pero nada más tengo los primeros capítulos, no te quiero soltar todo, es que no lo he registrado, es como, mira, o sea, puedes confiar en nosotros porque si va a ser un no voy a hacer nada con tu manuscrito. O sea, ¿te imaginas todos los Sí, no. libros que tenemos ahí en archivos, en papel, así? O sea, no haces nada con ello, ¿no? Lo desechas y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, pues no pasa nada. Y ahora, una vez que ya, imaginemos que esta persona fue súper precavida, hizo el registro, se acercó a lo mejor con un editor o corrector de estilo independiente para que le echara una manita de gato y que el manuscrito llegue en mejores condiciones a ustedes. Sí. ¿Cómo se acercan a la persona correcta para enviar un manuscrito? Porque me imagino que ustedes reciben miles de millones de manuscritos. Entonces, me gustaría que aquí nos des el consejo de desde qué poner en el asunto del mail, si es necesario poner como un, no sé, presentarte en el mail o explicarles un poquito de qué se trata para aumentar estas probabilidades de que alguien abra tu correo. Claro. Un poco antes que eso, me regreso a la pregunta anterior sobre los editores, como independientes y así. Yo sí lo recomiendo porque un editor es muy difícil que lea 2 veces un libro, ¿no? Entonces, si tú tienes tu libro, lo mandas y el editor te dice, pues no, bye, es muy difícil que tú te lo convenzas después de haber retrabajado ese libro y tal, con que, oye, vuélvelo a leer. O sea, tendría que haber sido un libro que el editor te diga, no, pero compónlo y lo vemos. Pero si es un no, o sea, no tiene caso, o sea, es como una bala perdida. Entonces es mejor tener el manuscrito en las mejores condiciones. Y bueno, en cuanto a llegar al editor adecuado o el canal adecuado, lo primero que hay que hacer antes que irse así como a Penguin, porque es la más grande, ¿no? Porque a otros editoriales grandes, porque las ves, ¿no? Que tienen a estos grandes autores internacionales, nacionales, etcétera. Antes que eso hay que pensar tu libro a quién va, ¿no? ¿Es un libro de nicho? ¿Es un libro del gran público? ¿Es un libro que tiene un género en particular? O no sé, tal vez tu público ni siquiera es lector, ¿no? Si no es lector, entonces ¿para qué estás haciendo este libro, no? Ha pasado, ¿no? Que pues llegan a nuestra editorial o a cualquier otra editorial, ¿no? A querer vender un libro de una línea editorial que no tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me llega un libro de medicina, pues va a ser un rechazo automático porque Penguin no publica libros de medicina. O sea, medicina en plan científico académico, ¿no? Hay editoriales para ese tipo de libros y tienen sus propias líneas, sus normas, etcétera, ¿no? Nosotros somos otro tipo de editorial. Las editoriales independientes tienen otro tipo de dinámicas, ¿no? Si alguien quiere mandar un libro a Penguin, lo que tiene que hacer es entrar a nuestra página, revisar los sellos editoriales que tenemos, qué tipo de libros se están publicando y si en lo que tú tienes lo ves publicado entre los otros, ¿no? Y obviamente esto haciendo como un buen ejercicio de humildad, ¿no? Y de... Sí, porque luego se ha llegado así como... Sí, un benchmark real y un análisis de si crees que tienes posibilidades de publicar y si va en línea con lo que se ha publicado. Por ejemplo, los inversionistas le llaman a este proceso como tesis de inversión, en donde para que tú te acerques con un inversionista tienes que fijarte qué ha hecho en el pasado y a qué otros proyectos le han apostado, ¿no? Ya sea como justo medicina, fintech o lo que sea. Entonces, en este caso sería algo similar, muy similar, ¿no? O sea, justo. que le echen un clavado a ver si la editorial a la que te quieres acercar realmente publica el tipo de materiales que tú estás
produciendo, y de ser así, Exactamente. pues ya tocas la puerta. Claro, porque, o sea, sería absurdo que alguien diga, como conozco un editor y le llevas tu libro de poesía erótica y editorial no la editorial es cristiana, ¿no? Y tú dices, "Ugh", o sea, va a estar difícil que te publiquen, ¿no? O sea, desde ahí es encontrar la editorial adecuada y tú también ver, ¿no? O sea, tu perfil de autor, el perfil de tu libro, qué hace ese editorial con sus libros, ¿no? ¿Te ves ahí? ¿Tiene sentido lo que hacen ellos con lo que tú quieres transmitir? Y si sí, pues bueno, ya buscas también cuáles son las normas, ¿no? En nuestro caso, en nuestra página web hay un espacio, sección. una sección donde puedes tú mandar tu manuscrito. Hay un formulario y te dice, aquí describe tu libro en una línea, haz una bio tuya, escribe una sinopsis y manda unos capítulos, ¿no? Hay otros editoriales que te dicen, yo no recibo manuscritos, yo busco a mis autores. Son Que eso por está solicitud. muy complicado. Ajá. Sí, porque a lo mejor no llegan a tanta... O sea, sí, o sea, son gente, más, ¿no? Más selectivos. Más selectivos y más bien ellos son de escoger sus propios contenidos. En nuestro caso tenemos de las dos vías, ¿no? Ese es lo que llamamos los manuscritos no solicitados, ¿no? Nosotros también buscamos a nuestros propios autores, sobre todo también trabajamos mucho con autores internacionales y más bien ahí nuestro trabajo es directo con las agencias literarias internacionales que nos mandan los catálogos, escogemos y tal. Entonces, no es que digamos, no, todo lo que cae en manuscritos solicitados no le hacemos caso. Si lo hacemos, nos tardamos mucho en revisar porque nos llegan como más de 100 manuscritos a la semana. Órale. Entonces no hay poder humano de poder revisar todo en cuestión de minutos. No. O sea, uno tiene que dedicar mucho tiempo. Dos, pues a desarrollar como un olfato de saber si esto va a funcionar o no en las primeras páginas. ¿Cómo cuántas páginas leen para decir esto sí va a funcionar o no tiene futuro? Hay algunos libros que lees la introducción y dices hasta aquí. Qué duro. Sí. Hay veces que hay otros editores, que no diré sus nombres, pero que dicen así, si la primera línea no me convence, yo no soy tan así, sí me tomo el tiempo al menos de leer la introducción, y hay veces que digo, bueno, ok, me convenció, voy a seguir avanzando, 2, 3 capítulos, pero así, llego a las primeras 50 páginas y eso ya le estoy dando como chance. Si de plano veo que ya no, o ya me aburrió, o ya se cayó, o tal, ahí suspendo y bye. Hay libros que al contrario digo, pues ya me atrapó, ya llegué aquí, fue ágil, o sea, como fácil la lectura, etcétera. Entonces, si creo que vale la pena o necesito terminarlo, pues ya lo termino, ¿no? Hay veces que desde antes ya estoy contactando al autor, ya estoy preguntando, ¿no? Como esto, o investigando, ¿no? Porque no me quedo solamente, ninguno de nosotros nos quedamos solamente con el manuscrito. O sea, investigamos quién es el autor, dónde ha estado, quién es, ¿no? Que otros libros ha escrito. También son importantes. Totalmente. Sí, o sea, lamentablemente, o sea, a diferencia de antes, ¿no? Que solamente era como, pues llegó manuscrito y ya está, lo publicamos. Ahora, pues las redes de los autores son importantes, ¿no? Y no tanto porque vas a publicar a alguien solo porque tenga tiene redes. Audiencia y números. Ajá, porque hay veces que tú dices, pues muchas gracias por tus varios millones de seguidores, pero eso no significa que tu audiencia vaya a ser lectora o que vayan a comprar libros, porque no es lo mismo. Sí. Entonces, hay que como que meterse a ver si ese contenido que esta persona está haciendo se relaciona con lo que está publicando. Esa es otra, ¿no? O sea, podría ser una persona que es divulgador de la ciencia y está escribiendo un libro de poesía y pues esa audiencia no necesariamente se va a traducir en ese tipo de lectores. Y no pasa nada. También no vamos a decir, no, pues este poeta, porque tiene 100,000 seguidores. No es tan fácil, ¿no? Hay como muchas cosas que analizamos. También vemos como este libro, cuando nosotros contratamos los libros, normalmente es como al menos un año antes de que se publiquen. Y eso en los casos que es como rápido. Hay veces que tarda más. Entonces puede ser un título que el día de hoy es relevante,
pero yo no estoy segura de que eso sea interesante mañana. O bueno, tal vez no mañana, pero en un año o 2. Sí, que o sea, tienen que analizar muchos factores antes de tomar la decisión de si deciden publicar un libro o no. Así es. Y para entender un poquito mejor este proceso, o sea, por ejemplo, a ti como editora te llega un manuscrito. Imaginemos que sí te enganchó y le ves futuro. Tú tienes el poder de decisión dentro de Penguin para decir sí va o tiene que haber otro proceso interno para decidir si se publica el libro. Sí, o sea, yo puedo estar convencida, pero eso no significa que ya el libro va a publicarse. De ahí pasamos como por un par de procesos más de revisión entre equipos, ¿no? O sea, lo que primero que hago yo es contarle a mi equipo, este libro me pareció interesante por esto y esto me preocupa o esto no lo veo tanto, pero creo que se puede rescatar, etcétera. Y ahí hay veces que tu mismo equipo te dice, sí, pero yo acabo de publicar otro igual y mismas características, no funcionó, o sí funcionó, pero tal vez hay que ajustar tal cosa, me gusta algo de tu libro que tú ves como un problema, pero no tal. O sea, hay como un peloteo de ideas y si sí, pues bueno, entonces pasamos ya al nivel de comité editorial, ¿no? En este comité es una reunión donde está casi toda la empresa y están todas las áreas. Y tú dices, bueno, pues yo quiero este libro y tú puedes decir, pues qué bueno que te gusta, pero marketing le ve un problema gigantesco, ¿no? Y te lo regresa. O comercial dice, claro, o sea, hemos visto que tal autor similar funciona y nos llama la atención. O claro, aquí, o sea, los libreros nos han pedido este tipo de libros y es algo que tú no sabrías porque pues sí, no estás tan área, cercano. No estás tan... Ajá, porque tienes como diferentes inputs de información, ¿no? Y tal vez ellos ven algo que tú no estás viendo y ya sea para bien o para mal, ¿no? Entonces es una decisión como colegiada donde entra gente de todas las áreas y todos opinan de si es algo que deberíamos o no publicar. Y bueno, al final entre todos tomamos la decisión. Ahora imaginemos que tuvieron mucha suerte y que decidieron publicar este manuscrito. Y te asignan a ti como editora para trabajar en conjunto con ese autor y pulir el manuscrito. ¿Cómo es esta relación? O sea, realmente, ¿cuál es el rol de un editor? ¿Y hasta qué punto el editor puede meter mano o debe de meter mano en el concepto creativo de la historia como tal? Es una pregunta difícil. Hay libros en los que no hay que moverles gran cosa y tú lo ves y dices, ajustemos 3 cositas y está listo. Y hay libros que dices, terminas casi que, pues no diría reescribiendo, pero sí reestructurando muchas veces, ¿no? Que esa reestructura es un trabajo profundo, ¿no? De entender el contenido y cuál es la mejor manera de explicar un tema o de... Como los nuestros, de what the fuck. Sí. Pero es que los tuyos tienen un nivel de dificultad importante, ¿no? O sea, porque son temas muy complejos donde entran 27,000 variables y el tema es como escoger la variable de la cual tomas el hilo y tiras, ¿no? Para de ahí ir sacándolas, desenredar todo el relajo que son estos sistemas fiscales. Sí, pues de la vida adulta, ¿no? Que es compleja. Hay otros libros que no, más bien es como una anécdota que está enredada y a veces la idea es que esté enredada y está bien, ¿no? Porque es el tipo de lectura que quieres y hay otras que dices, no, esto no se entiende nada, o sea, yo quiero que el lector vaya de principio a fin y ya está, ¿no? Entonces es un trabajo muy profundo donde el editor tiene que meterse hasta las tripas del libro, entender toda la estructura, cómo se mueven las ideas y ahí es cuando tú haces como sugerencias siempre. Nosotros podemos decirle al autor, te desbarate tu libro y te lo regreso las mismas piezas pero reacomodadas, pero yo no te puedo decir, esto lo quité y bye, te aguantas, ¿no? Te aguantas, ¿no? Más bien yo te digo, yo sugiero que este capítulo no le veo que aporte, que está hablando de otro tema, lo que sea, va para afuera, ¿no? ¿Te estás de acuerdo? Obviamente todo lo que nosotros movamos, todo lo que trabajemos tiene que estar argumentado. No es solo porque se me antojó como editora o porque me gane como mi lado lector, ¿no? De cómo me gustaría que fuera el libro, sino más bien esto va a perder al lector. Y si va a perder al lector, debería estar ahí, ¿no? Entonces todo
las correcciones y todos los comentarios son a nivel de sugerencia siempre. Y ahí es cuando siempre tiene que haber esta como relación tan... políticamente correcta con el autor. Bueno, eso tiene que haber siempre, ¿no? Desde un respeto al autor por su obra, como del autor hacia el editor, de decirle, pues también entiendo por qué me estás diciendo esto, ¿no? Es una relación de mucho respeto, de muchísima comunicación, ¿no? O sea, donde tú tienes que todo el tiempo estar en contacto con tu autor, tienes que contarle lo que estás viendo, cómo vas sintiendo las cosas, el autor también, porque si no después empiezan a guardar cosas que después explotan y nadie quiere eso, ¿no? Entonces sí tiene que ser una relación muy fluida, de idas y venidas, y de estar los dos en la misma línea, ¿no? Porque yo puedo decir que, pues muy bien tu libro infantil, pero lo quiero para adultos, y lo voy a mover para allá, y el autor, no, espérame, yo quiero esto. Entonces, pues bueno, ahí no vamos a hacer match nunca, ¿no? Entonces tenemos que estar alineados siempre, y sí, o sea, entendernos el uno al otro y sumar, ¿no? Eso, sobre todo. Sí. Sé que esta pregunta que te voy a hacer va a depender de muchos factores, pero en promedio, ¿cuánto tiempo te tardas como en este proceso de edición? O sea, una vez que ya recibes este manuscrito y que dices, ok, hay que meterle mano aquí y allá, ¿cuánto tiempo dura esta fase de edición? Sí, depende mucho, tanto de la extensión como del tipo de libro. Normalmente, o sea, un mes, ¿no? Pero dedicado al 100, ¿no? O sea, Sí, que no estás viendo otros libros. Ni correos, solamente. ni nada, porque eso pasa mucho, ¿no? O sea, que uno tiene como muchas otras tareas, ¿no? De gestión administrativas. Hay libros que estás contratando, que estás editando, que ya se publicaron y que tienes que ir a la presentación del libro todo al mismo tiempo en la misma semana. Entonces, necesitamos como un tiempo para dedicarnos a editar, ¿no? Que tienen que ser, pues, al menos 3 horas, ¿no? Que puedas dedicarte 100% a ello y por lo menos una semana. Y hay veces que me pasa que me puedo pasar un día completo y avancé 3 páginas y es como, no puede ser, me falta un montón. Y hay veces que me puedo echar 20 páginas en una sentada. Sí. ¿Por qué? Porque fluye muy bien y no hay que meterle nada. Y hay otras que digo, no, es todo esto y hay que desbaratarlo y volverlo a armar. A mí la verdad me impresiona, por ejemplo, tus habilidades, porque digo, a ver, no he trabajado nunca con otro editor, pero me imagino que todos tienen como un approach similar, de que estás editando libros que hablan de temas completamente variados y en los cuales tú no eres experto. Tal cual. Puede que el autor lo sea o el autor también está como que aprendiendo, pero tú 100% no vas a ser experta en estos temas, a lo mejor como el mío, ¿no? De economía, o en el de Paola Villarreal, que es como de relaciones públicas y startups. ¿Cuál es tu reto más grande al recibir como manuscritos tan variados para poder hacer el mejor trabajo de edición posible? Gran pregunta. Yo creo que el reto, bueno, uno es confiar que el autor sabe lo que hace, ¿no? Pero también que sea capaz de sostenerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que ver que si el autor dice A, que haya un sustento de que A existe, ¿no? O que A es real. Sobre todo en la no ficción, pues sí tratamos de que todo el contenido esté sustentado, que haya fuentes de información que sean válidas, ¿no? O que uno pueda revisarlas, ¿no? O sea, haya forma de rastrear esa información. Porque eso no solo me da certidumbre a mí como editor, sino también al lector, ¿no? El lector que quiera indagar o que diga, esto ya se lo sacó de la manga. Entonces, si veo ahí la fuente de información y existe, pues bueno. Ya te da confianza. Ya te da confianza, exacto. Nuestro trabajo a nivel editorial no es ser expertos en la materia de lo que se está hablando, sino tal vez en la estructura del discurso, ¿no? Entonces, yo puedo editar un libro médico, aunque no sea doctora, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo entender que pues, a un argumento, a una hipótesis le sigue un argumento y un párrafo se arma de una manera y hay una estructura lógica, los argumentos se concatenan y llegan a una conclusión. O sea, es como estructura
como el armazón de las ideas. Eso es lo que editamos. Claro que, o sea, si el autor dice riñón y era pulmón, yo ahí ya no puedo entrar, ¿no? No puedo saberlo. Y por eso no edito libros médicos, ¿no? Necesitas como cierto conocimiento de ese tipo de contenidos. Pero en el caso, o sea, como que uno termina especializándose en el tipo de libros, porque pues, después de editar 5 libros de startups, pues sí, ya vas entiendes aprendiendo de algo, qué se algo trata. se te pega. Claro, y obviamente uno tiene que, así como el autor no es la única fuente de información que tienes, ¿no? Entonces todo lo tienes, si tienes una duda, la validas, investigas, preguntas, regresas con el autor y le dices, oye, no estoy entendiendo la diferencia entre pulmón y riñón, explícame, ¿no? Y si te la explica y hay fuentes, entonces, bueno, sigues adelante, ¿no? Entonces es un reto, pero sí, o sea, un poco hacia allá, sí, el trabajo editorial. Como editora, ¿qué te es más sencillo? ¿Trabajar con un solo autor o de pronto con estas coautorías cuando tienes a 2, 4 personas que pues están escribiendo un mismo libro? Es complejísimo porque ya lidiar una persona con otra, meterle manos extras es pelearte, bueno, no pelearte, pero como negociar con más visiones, ¿no? Sí, hay casos de autores que eran grandes amigos, deciden escribir un libro y terminan siendo no tan amigos, ¿no? Hay casos de gente que fue como, pues, lo intentamos, a ver qué sale, y fluyeron muy bien, y grandes experiencias. En nuestro caso, la verdad, para nosotros es complejo, es juntar voces, visiones, estilos en un solo libro, y hay que saber si esas voces se van a mantener, vamos a neutralizar todo y vamos a usar una sola voz, o como estos libros, ¿no? Que es un gran empresario, celebrity, lo que sea, y alguien que escribe el libro, ¿no? Y entonces... Sí, que este es el famoso ghostwriter, ¿no? Claro, que en el caso de cuando son coautores ya no es tan ghost, ¿no? Ajá. Pero en ese caso... pues hacen un gran equipo, ¿no? O sea, yo soy el de las ideas, yo soy el que escribe, y los dos llegamos como a una obra que estamos de acuerdo. También, o sea, eso después se puede traducir en problemas, tal vez no tanto en el ejercicio de escribir y editar, sino también en la comunicación del libro. Que si el autor quería invitar a la familia a la presentación y otro que dice que no, y bueno, ahí hay choques, ¿no? También, pues, de cierta forma, hay mucho ego vertido en los libros, ¿no? Tanto desde el escritor como la editorial y como todo, ¿no? O sea, entonces lidiar con muchos egos al mismo tiempo son muchas necesidades que hay que alinear. Sí, es muy complejo. Ajá. Sí, obviamente, idealmente, pues, 1 a 1, ¿no? Aun cuando Exacto. A lo mejor tal vez se trabajara con, no sé, 4 o 5 personas, que uno fuera como el líder con quien tú pudieras tener esta comunicación 1 a 1 y ya que ellos detrás de escena se arreglen, ¿no? Exacto. En alinear los puntos. Y ahorita que mencionamos este punto de los ghostwriters, que para los que no saben qué es este término, pues, bueno, tú creo que tú se los puedes explicar mejor, pero es como cuando un autor contrata a una empresa o a otra persona para que escriba un libro, ¿no? Básicamente. Y prácticamente eso lo hacen todos los famosos como el príncipe Harry y otros empresarios más, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué opinas tú de que alguien contrate a otra persona para escribir? O sea, ¿crees que le resta valor como al publicar un libro? Creo que los ghosts cumplen una función, ¿no? En nuestra industria, y es la de comunicar, ¿no? O escribir las ideas de alguien que no tiene tiempo para ello, ¿no? Entonces, sí creo que el ejercicio de escritura, ¿no? Y por lo cual se asume como que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo es como algo que implica un esfuerzo, ¿no? Y un compromiso, y por eso como que vemos menos, ¿no? al ghost. Sin embargo, pues hay niveles de ghost, ¿no? O sea, también no es solo te contrato y ya, ¿no? Digo, hay gente que dice,
escríbeme un libro, ¿de qué? No me importa. Y yo nada más lo firmo, ¿no? Y hay gente que dice, no, nos sentamos a escribir o te cuento qué es lo que quiero decir y tú nada más lo escribes, ¿no? Pero ese solo escribir no es solo escribir, ¿no? Es regresa el manuscrito, yo lo leo, hace sentido conmigo, etcétera. O sea, que eso también pasa mucho en las biografías, ¿no? Exactamente. De artistas. Entonces ya es un trabajo de co-creación, ¿no? Ya no... Sí, ¿no? Y cuando tiene un crédito en portada, por ejemplo, y lo pueden ver, muchos libros estadounidenses lo tienen, ¿no? De la gran figura, el presidente de no sé dónde, el tal celebridad extraordinaria de no sé qué, pues es difícil que se sientan a escribir un libro, Sí. ¿no? Pero hay un coautor, que suele ser un periodista, algún escritor, alguien ya reconocido en el medio, que escribe por ellos, ¿no? Pero no es que solo se sentaran y ya está, ¿no? Cuando sobre todo aparecen en portada, es coautorías, ¿no? Y en este caso, o sea, por ejemplo, si fue una obra por encargo de que literalmente el autor se acerca con este periodista de, oye, te voy a pagar tanto dinero porque escribas mi libro, ¿el ghostwriter puede cobrar regalías? Depende de qué haya acordado en ese contrato y esos contratos suelen ser confidenciales. Si es ghost, si es coautor es otra historia. Hay casos en los que ese ghost renuncia a todos los derechos patrimoniales de la obra y morales por una cantidad que acuerden, o habrá gente que pida una regalía sobre lo que se gane el autor de su propia regalía, pues, Sí. ¿no? Varía mucho y pues sí, depende del acuerdo que tengan entre las partes. De acuerdo. Y ahora sí, regresándome un poquito a esta fase como del proceso de escribir y de publicar un libro, ¿qué sigue después de que el libro ya está editado y ya quedó así listo para publicarse? Pues sigue el trabajo, o sea, la parte editorial del trabajo con el editor. ¿O? Sí. Ah, ok. O sea, bueno, no solo con el editor, sino a lo mejor en diseño. O sea, ya tiene portada, ya Ajá, está todo. todo lo que Ok. viene. Bueno, en ese caso, lo que sigue es que mientras el libro se está imprimiendo y se empieza a distribuir, pues hacer un plan de lanzamiento. O sea, se imprimen los libros, llegan a tu almacén, ¿no? Y de ahí los empiezas a distribuir con tus clientes. Tus clientes tienen sus bodegas y ellos los reparten a sus sucursales, ¿no? Es decir, las librerías. Y empieza solito como a desplegarse el libro en los diferentes puntos de venta. Ujú. Si tienes libro digital, lo subes a las plataformas digitales, el audiolibro, etcétera. Y al mismo tiempo, pues vas un poco preparando ese lanzamiento, porque es un proceso que toma tiempo, al menos en México, como de unas 3-4 semanas. Y pues eso, te preparas para que cuando ya esté listo, o ya llegue la feria, o ya sea la presentación, pues esté todo listo. Todo listo para que los lectores sepan que existe el libro, porque no se trata solo de publicar el libro e imprimirlo y distribuirlo, sino que también esos libros encuentren a sus lectores. Sí. Una de las preguntas más comunes en torno a todo este proceso de publicación es el tiraje, ¿no? Okay. ¿Cómo se decide con cuántos ejemplares va a salir una obra? Y esto es algo que personalmente me sucedió a mí, porque recuerdo que cuando se decidió como mi tiraje inicial de mi primer libro de What the Fuck con el SAT, yo estaba pensando en millones, o miles al menos. Yo dije, no, pues, a ver, o sea, ¿cuántos millones de mexicanos hay que no le saben al SAT? No, pues... Y cuando me confirmaron el tiraje inicial, que en ese momento creo que eran 5,000, el primer tiraje, yo dije, tan poquito. Así que todos mis castillos de arena se cayeron. Y nosotros, no, sí hay que apostar, Sí. 5,000. Entonces, ¿cómo se decide este tiraje y cuál dirías que es como el tiraje promedio con el que están saliendo los libros hoy en día? De nuevo, depende del tipo de libro. O sea, un libro de poesía que sale con 500 ejemplares es una gran apuesta, ¿no? En una editorial independiente, por ejemplo. También no es lo mismo un libro de poesía independiente que un libro de un autor de premio Nobel, ¿no? Ajá. Y si comparas ese libro con Harry Potter, pues hay un universo, ¿no? De diferencia. Depende del tipo de libro. Ya más o menos hay como ciertas categorías que sabes cuántos ejemplares se venden, ¿no? O sea, un libro, por ejemplo, de negocios vende unos 3, 4, 5 mil libros dependiendo del perfil y así. Mientras un libro de autoayuda, pues es probable que venda más porque su audiencia es mayor.
o un libro de actualidad política, que tienes aquí el chisme fuerte que vas a liberar y se va así a llenar de titulares todos los periódicos. Entonces ahí pues apuestas fuerte porque sí sabes que hay interés. No, y además sabes que el pico de venta es de 0 a 100 y de 100 a 0, ¿no? Entonces tienes que apostar a que esos libros se van a mover por lo caliente que está la información que hay ahí, ¿no? Y luego tienes, por ejemplo, los libros de texto, ¿no? Que sabes que van a un volumen más grande porque van a escuelas, ¿no? Y entonces tú ya sabes más o menos como este libro de inglés, como a cuántas escuelas les interesa este libro de inglés y cuánto van a vender más o menos. Ahora, últimamente, o sea, es siempre muy difícil predecir, porque hay libros que hemos dicho, no, claro, la autora el año anterior con otro libro vendió 70,000 ejemplares, salgamos con 50 por lo menos, y te comen 50,000 ejemplares después, ¿no? Y hay veces que nos ha salido con que vamos a ver, apostamos poquito, unos cuantos, y... Sí, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el del SAT, ¿no? Claro, y hasta eso, o sea, fue una apuesta rápido. Medida, porque no sabíamos que tantos mexicanos querían leer un libro de impuestos, porque los otros antecedentes de libros de impuestos eran la miscelánea fiscal y el código fiscal de la Federación. Sí. Entonces, como que decíamos... Sí, no había un mercado que pudieran... Exactamente, estábamos un poco en ceros. Comprar. Entonces fue como, sí, creemos que le va a ir bien, pero no sabemos qué tan bien. Entonces vamos a medir un riesgo que podemos asumir sin que el libro termine, pues, siendo un fracaso por nosotros imprimir de más, ¿no? Claro. Pero pues bueno, un tiraje estándar, ¿no? En la industria serían 1,000 ejemplares, ¿no? Sí, más o menos. Para libros comerciales, más como unos 3,000-4,000 ejemplares. Para una editorial independiente, unos 500 más o menos. Sí. De inicio, ¿no? Ya de ahí las reimpresiones son... Sí, y eso es justo lo que iba a mencionar. O sea, que no se pongan tristes si salen con 1,000 ejemplares o 5,000 como yo, sino que es mejor que se acabe y volver a imprimir que a que se quede el stock y luego terminen, no sé, en temas de devoluciones o qué sé yo, ¿no? Sí, en saldos y así, que al final, pues bueno, mientras el libro encuentra lectores, yo digo que el precio que sea está bien, ¿no? Obviamente después de darles su tiempo en cada una de las etapas de vida del libro, pero pues sí, mejor apostar a reimpresiones. Sí, para que se den una idea, creo que mi libro de What the Fuck con el SAT ya lleva como 11 reimpresiones. ¿Seguro? O sea, digo, mezclando ambas ediciones, ¿no? La de la primera y la actualizada. Sí. Pero sí, o sea, no se desanimen solo por eso. Sí. Y siguiendo con con las preguntas polémicas, pero que la gente quiere saber. Luego hay como que mucha, pues no sé si sea como queja o burla o cuestionamiento duro hacia las editoriales, porque dicen, oye, o sea, todavía que el autor es quien llega con la idea, recibe muy poco porcentaje en el pago de las regalías. Claro. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros como autores al acercarnos con una editorial en este tema del pago de regalías? Y ¿por qué se da ese pago? Es que, a ver, yo no quiero dar spoilers. Tú explícales. Pues sí hay como este cuestionamiento y un poco tiene que ver porque no se sabe lo que hay detrás de crear un libro, ¿no? O sea, la gente cree que el autor entregó el libro y se publicó. O sea, lo pusieron imprimir en la impresora. Y ya salió. Y ya salió, y ya estuvo, ¿no? Y pues no hay un conocimiento de todas las etapas que tiene el proceso, no se sabe los riesgos que se cumplen, los que se corren con cada publicación, porque ningún libro es seguro. Entonces sí, un poco ahí hay un desconocimiento. Por otra parte, un poco así a grandes rasgos, entre la comercialización y la distribución del libro, ahí se ve el 50% del precio de venta, ¿no? O sea, entre librerías y distribuidores, ahí se ve el 50%. O sea, sí, bastante. Un montón. De ahí, más o menos el 30% es el que se invierte en la creación del libro. Es pagarle a los editores, a los diseñadores, a los lectores, formadores, al impresor, al ilustrador, al almacén, al transportista,
a Sí, a toda la gente que está en la cadena de valor. Todo lo que hay detrás, todo lo que implica crear el libro, cuesta más o menos un 30%. De ahí queda un 20%. 10% normalmente se lo queda el autor y el otro 10% lo tiene la editorial, ¿no? La editorial Sí, un ya poco, como de ganancia o de utilidad real, ¿no? Después de haber pagado todo. Y eso asumiendo que todos los libros se venden. Porque si los libros no se venden, la que pierde es la editorial. El autor siempre va a tener su 10% sobre los libros que se vendan. El distribuidor o la tampoco librería, le pierde. No, por supuesto. O sea, ellos reciben sus libros, cobran su margen y si no se venden, va de regreso. La editorial es la que tiene el problema de recibir devoluciones y qué hacer con ese tiraje que no se vendió. Entonces te puedes quedar con tu inversión en libros en el almacén, porque ya te devolvió. Simplemente esa inversión no se regresa o no se convierte en dinero. Uh-huh. Y después, o sea, igual no tienes ganancias porque ese 10% se fue en compensar los riesgos de todo lo que ha pasado. Y pues es muy probable, y la mayoría de las veces los libros pierden dinero. Qué fuerte. Sí, porque a veces uno piensa que por el simple hecho de que un libro está publicado en X punto de venta es exitoso. Ajá. O que el autor es millonario o que justo la editorial es la que se está haciendo millonaria, ¿no? A costa de los autores. Pero hay un montón de cosas detrás que la gente no ve. Y por ejemplo, ahorita hablabas también de pronto publicar temas o libros muy complejos, muy polémicos, que en dado caso puede venir una demanda. Totalmente. Y no solamente contra el autor, sino también contra la editorial. Así para es. Poder hacer frente, ¿no? Así es. Entonces me imagino que pues esos costos legales están dentro de ese 10% que tiene la editorial. Normalmente tratamos de que eso no suceda, ¿no? Y desde antes hay muchos libros que salen ya con dictámenes legales y nos protegemos, ¿no? Porque nadie quiere perder dinero en una demanda. Sin embargo, pues hay cosas que pueden suceder que no ves o que aún así llega la demanda y pues hay que estar preparados para poderla responder, ¿no? Claro. Uh-huh. Y a ver, teniendo en cuenta que el autor solamente va a recibir el 10% del costo final del libro, uh-huh, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere publicar su libro? ¿Acercarse con una editorial o publicarlo de manera independiente? Pues, de nuevo, depende de qué es lo que quieres. Una editorial tiene toda la expertise porque se dedica a esto, ¿no? Ha habido casos de autores independientes que logran cosas increíbles, ¿no? No diría que es un golpe de suerte, sino más bien es un trabajo que se ha hecho y que se le ha invertido, nada más que de nuevo no es tan visible. Hay veces que sí hay golpes de suerte y hay muchos autores independientes que yo leo los libros y digo, es que si hubiera tenido un editor. Habría quedado mejor. Sí, ¿no? O habría vendido más, o habría tenido otras oportunidades el libro, ¿no? Y luego está el caso de pues trabajar en una editorial donde sí te van a, o sea, obviamente la reducción de las ganancias es pues importante, pero por otro lado tú entregas tu libro y recibes tus regalías. Te van a decir que por favor vayas a las presentaciones, que hagas las entrevistas, uh-huh, que te consigan, pero en realidad tu trabajo se limita a escribir, trabajar en la parte editorial y ya. Tú no corres el riesgo de las devoluciones. Tú no corres con toda la gestión que implica llevar los libros a tal librería, a tal... Sí, toda la distribución. Todo ese proceso de distribución y logística es complejo. O sea, cómo funcionan las facturas, las devoluciones de facturas, la consignación. O sea, son muchos detallitos, ¿no? Como las letras chiquitas que no se ven, y que cuando un autor lo quiere hacer por sí mismo dice, no está tan fácil. ¿Y qué pasa? Terminan contratando un distribuidor y entonces caes en el mismo esquema de las editoriales, donde tú lo que le invertiste a crear el libro, más el 60% que te cobran los distribuidores, más lo que te quedas, ¿no? Caes un poco en los mismos porcentajes. Entonces, bueno, es un poco... qué es lo que quieres, ¿no? Hay gente que dice, a mí no me interesa pasar por un dictamen y que o sea, yo me voy por la libre, y súper válido, ¿no? O sea, ahora hay plataformas que te permiten publicar un libro muy fácilmente.
Entonces, Sí. pues, sí. Sí, yo desde mi perspectiva lo veo como justo para tomar la decisión con dos cosas. ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? O sea, más dinero, públicalo independiente. ¿Quieres apoyo y que se te abran muchas oportunidades y exposición? Vete con una editorial, ¿no? Claro. Porque al final el estar con una editorial, Hay prestigio, número uno, ¿no? vas a llegar a prácticamente a todos los puntos de venta a nivel nacional, ¿no? O sea, es una red de distribución muy grande. Claro. Número dos, decir que publicaste tu libro solo versus que traes a un Penguin Random House, que es la editorial número uno en el mundo, pues ya te da cierto prestigio y te da Claro. credibilidad y como cierta validación, ¿no? Exacto. Y además de esto, para mí, por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de qué hacía o con qué editorial me iba, lo que más me importaba eran las puertas que se me iban a abrir después de publicar el libro. O sea, yo sabía que no me iba a hacer millonaria por publicar un Claro, libro, es ni muy era difícil. mi interés. Si quieren Pero- volverse millonarios, no Sí. escriban libros. No escriban, dedíquense a otra cosa. Exactamente. Pero sabía que me iban a abrir un montón de puertas adicionales, que al final el libro era solo esa puerta de entrada para que la gente me conociera, para que vieran mi trabajo y de ahí pues ahora hago muchas otras cosas más, ¿no? Claro. Ya tengo el podcast, tengo conferencias, doy cursos, tengo ya 4 libros, entonces como que siento que tienes como autor que pensar exactamente qué quieres Exactamente. y qué quieres a largo plazo. Porque a lo mejor, ok, publicar de forma independiente en el corto plazo te va a dar más dinero porque puede que tengas más utilidad, Ujú. pero a lo mejor vas a tener como un boom donde tu friends and family son los que compraron tu libro Exactamente. y después se acaba, ¿no? Se acaba esa red de apoyo, Así es. esa distribución o el hecho de que a lo mejor estés en conferencias de prensa, en entrevistas y en lo que sea. Entonces como que sí piensa muy bien qué quieres y dónde está tu audiencia. Porque a lo mejor Exactamente. tu audiencia No está en las librerías. Ajá. También. ¿No? Entonces, bueno, hay que pensarlo muy bien. Tal Y cual. ya para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que nos platiques un poco de cómo se ve publicar un libro en esta nueva era digital, donde número uno, o sea, estamos expuestos a una cantidad de formatos, sobre todo en video corto, que la gente pues le está invirtiendo un poco menos horas a darse el tiempo de leer, porque ya sea que te da flojera o pones una serie o vas a hacer ejercicio en lugar de leer. Y también, pues sí, ¿cuál es este panorama a nivel como de las editoriales que están viendo de cómo se va a desarrollar la industria en los próximos años? Pues vienen retos muy fuertes que ya venimos un poco sorteando en los últimos años. Esta digitalización masiva ha tenido cosas buenas y otras malas, ¿no? Uno, llevan los contenidos más allá de lo que antes llegaba el papel solamente, ¿no? Porque pues si llegas a tu librería local y no este libro, pues ya no lo podías comprar antes. Ahora puedes comprar el libro de cualquier país del mundo porque es muy fácil, ¿no? Entonces los contenidos tienen más exposición, pero por otro lado también esta como span de atención como que se ha reducido. Entonces vemos que, no sé, nos pasa, ¿no? Que nos llega un libro y decimos, ok, pero de esto hay 20,000 TikToks, ¿no? Que te explican todo este libro en 1 minuto, ¿no? Y les así, y se acabó, ¿no? Entonces, ¿cómo compites con ese contenido tan efímero? Donde si quieres, encuentras todo lo que quieras buscar, ya está en TikTok, ya está en todas las redes, ya está en este tipo de plataformas, ya hay un podcast, ya hay un tal, ¿no? ¿Por qué la gente volvería al libro? ¿No? Y una cosa que hemos descubierto es que el libro, de nuevo, da validación, ¿no? Entonces puede ser que has visto 20,000 TikToks, ¿no? Sobre, no sé, el eclipse y cómo te daña la vista, ¿no? Y ya viste y tal, pero al final, como que en las redes no hay tanta regulación del contenido, entonces puede haber el que te dice, sí, tú no pasa nada, tú míralo, y ya está, ¿no? Y hasta el que te dice, te pasa al neurocientífico o alguien súper experto que te dice, no hagas, o sí, pero con estas condiciones, etcétera. ¿Qué haces en eso? Te regresas a las fuentes validadas, ¿no? Y los libros suelen ser percibidos como fuentes validadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, sí, seguramente ha de haber muchos TikToks sobre trucos con el SAT, pero no hay algo. No había. No había, ¿no?
como una lista de reproducción de TikToks, ¿no? O de Reels sobre el SAT que te llevaran de principio a fin en una guía que puedas navegar y decir, yo voy por acá, o para eso tienes que navegar muchísimo contenido hasta encontrar lo que necesitas, ¿no? Entonces, un poco esa estructura, ¿no? Que, por ejemplo, en tu libro le da las guías, ¿no? De, a ver, estás aquí, vas a pasar por acá, esto es lo que te vas a encontrar, etcétera. Pues eso hace que el libro tenga un valor agregado por encima de este contenido efímero que aparece, ¿no? Que es gratis, ¿no? Y que seguramente están los mismos tips o cosas en otro lado, pero pues para encontrarlo está más difícil a que solo vayas a una guía que esta vez y que está publicada por una editorial ¿crees prestigiosa? que la gente va a seguir escribiendo libros solo por la validación que da escribir un libro? Una parte sí, otra, pues siempre la escritura es como un medio, ¿no? De expresión, ¿no? O sea, habrá el que es muy bueno haciendo TikToks y habrá el que es buenísimo escribiendo, ¿no? Entonces es otro medio, otro vehículo para comunicar ideas. Entonces, sí, creo que, o sea, el libro no se va a desaparecer ni nada. Más bien lo interesante es como qué tipo de contenidos tienen que ser libro y qué tipos tienen que ser podcast o tienen que ser serie o tienen que ser tal, ¿no? También hemos visto que de un TikTok puedes pasar a un libro, ¿no? Y de un libro puedes pasar a una película, ¿no? Entonces, como que ya hay ese movimiento transmedia en los contenidos, es mucho más orgánico y pues sí, se hace muy interesante, la verdad. O sea, más bien es como cachar como el separar el contenido del continente, ¿no? O sea, la obra de su cascarón, que es el formato que le das, ¿no? Sí. Y hablando también un poco de estos riesgos que conlleva escribir y publicar un libro, ahora con todos estos avances tecnológicos, la facilidad de encontrar el contenido y demás, hemos visto que muchos libros se han distribuido en formatos ilegales, ¿no? O sea, la piratería. Ha pasado, por ejemplo, con mis libros, de que luego me encuentro, o sea, a veces la gente es tan creativa que de verdad no sé cómo le hacen. Una vez me mandaron una foto así del libro del SAT afuera de la Alameda o no sé dónde, y te juro que parecía como el libro original, mismos colores y todo, y estaba así como que creo que a 90 pesos, ¿no? Sí. O luego me he encontrado muchos así como que bundles de libros en Facebook, en grupos, donde dicen de que te paso el link de descarga y 10 pesos por 25 libros, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que se da este fenómeno de que la gente cree que no vale la pena pagar por un libro o que los libros deberían de ser gratuitos? Y cuando estás en una editorial, ¿cuál es ese respaldo legal que puedes tener para que tú como autor puedas enfrentar una batalla contra estas personas que están haciendo mal uso de tus contenidos? Pues la piratería es el gran cáncer de nuestra industria. 1 de cada 4 libros que se vende es pirata. Entonces imagínate la cantidad de piratería que hay en esta industria. Y la piratería digital es incontrolable, ¿no? O sea, con que tengas un archivo es replicable al infinito y por más que lo bajes aquí, lo vuelves a subir 10 minutos después y va a estar ahí, ¿no? Entonces es un tema muy complejo. O sea, un poco hay dos partes, ¿no? Está como el que compra piratería por consciente de que es piratería porque cree que la cultura debe ser gratuita, ¿no? Que no es lo mismo que la cultura sea abierta a que sea gratuita, ¿no? Y ahí hay un debate donde, pues sí, bueno, hay gente que defiende la gratuidad, que está muy bien, pero si la cultura fuera gratuita, entonces, ¿quién le paga al que produce el contenido, ¿no? A esa cultura, porque la cultura cuesta, ¿no? Y el que la produce, pues también tiene que vivir de algo. Es una visión tal vez muy capitalista, pero es también muy aterrizada a la realidad, ¿no? Estas son industrias que viven de esto. Y el hecho de que tú compres un libro pirata implica que hay un autor al que no se le pagó, una editorial que corrió todos estos riesgos de los que hablamos, un diseñador, un editor, un impresor, etcétera, que no se le está pagando por su chamba, que ahí está, porque si el libro no fuera valioso, no se piratearía. Y por otro lado está esta gente que se siente muy lista, ¿no? De quererse robar el trabajo de todas estas personas y
pues solo dedicarse a imprimir y vender el libro así como si nada, ¿no? Entonces, claro, ese libro pirata está más barato porque no está pagando todo eso, esos costos de los que hablamos, ese esfuerzo, ese tiempo que dedicó el autor, esos riesgos que corrió la editorial, ese trabajo si les digo que tratamos de contratar libros por lo menos un año antes, por lo menos hay un año de trabajo de toda esta cadena de personas, ¿no? Entonces es muy lamentable. También hay mucha gente, y también se ha comprobado que no saben que un libro de 10 pesos en PDF en Facebook es piratería. Y cuando tú les dices, oye, es que esto es piratería, te dicen, ay, no, perdóname, yo no tenía idea. Y yo, pues claro, ¿tú crees que los PDF son gratis? O sea, es gratis exportar un InDesign a PDF, pero no es gratis crear el InDesign y todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay como entre ignorancia y gente que apuesta por esta gratuidad, pero pues que en realidad no está como viendo todo lo que implica la creación. Toda la cadena de valor que hay detrás del costo que tiene un libro, ¿no? Así es. Y sí, yo también me he topado con muchos comentarios así que no, pero es que si tú lo que quieres es educar a la gente financieramente, pues, ¿qué te da? O sea, ¿para qué cuesta, no? Lo podemos distribuir y tú lo que quieres es que el tema sea accesible. Que justo es lo que decías, ¿no? Una cosa es la accesibilidad de que exista la información y la otra es que eso no tenga valor, ¿no? O sea, que sea completamente gratuito. Y también tocaste como que un punto que se me hizo muy curioso, que es algo que dicen mucho en México, ¿no? De que cuando ya hay piratería de tu producto, de tu servicio, es porque ya le hiciste, ¿no? O sea, porque... Es como buenas noticias. Buenas, pero malas. No tantas. Ajá, claro. Y bueno, ya nada más para finalizar esta parte de la piratería, ¿qué puedes hacer para evitar o prevenir esta parte de la piratería digital? O sea, ¿qué haces? Como editorial, pues somos una editorial como con una política muy estricta contra la piratería y no la toleramos. Entonces han desarrollado incluso como softwares o unas especies de arañas que se meten a la web y andan buscando en toda la web los libros pirateados, ¿no? No te sabría decir cómo funcionan porque son una cosa técnica muy compleja, pero sé que están ahí en la web, están dando vueltas y de pronto se topan con el libro y en ese momento se contacta a la persona que lo subió y se les solicita amablemente que lo baje. Si no contestan o tal, pues bueno, entonces ya vienen otras acciones, ¿no? Cuando se trata de dar con el taller que imprime la piratería, pues ya se habla de acciones legales, ¿no? Un poco porque tú puedes ser como consumir piratería, te digo, sin saber qué es piratería y entonces ahí hay un limbo extraño, pero cuando tú la produces y tú lucras con contenidos que están protegidos, porque esto es nivel de propiedad intelectual que tiene registros, que tiene... está regulada a nivel internacional, entonces, pues, y también es un delito. Sí. Entonces, pues, como editorial tienes todo el derecho para hacer los procesos legales que decidas, tan agresivos o tan tranquilos como tú lo decidas. Así que no se anden compartiendo PDFs en grupos de WhatsApp ni Facebook, porque la verdad es que hay mucho trabajo detrás de esta gran cadena de valor. Y sí da a veces un poco de tristeza saber que tus libros llegaron a las manos de las personas que querías, pero de formas no adecuadas. Entonces, así como a lo mejor tú eres doctor, eres dentista, eres abogado y recibes un pago por tu trabajo, exacto, lo mismo hacemos los escritores, ¿no? Y los editores y toda la gente que está en esta cadena de valor, y merecemos que nuestro trabajo reciba el valor y la compensación económica por haber creado esta obra. Y bueno, ya, ahora sí ya, para cerrar, Ana, quiero que nos compartas cuál ha sido ese momento en tu trayectoria en donde literalmente dijiste, what the fuck, ¿qué es esto? Puede ser al momento de recibir un manuscrito o en, no sé, cualquier aspecto de la cadena de valor que literalmente te haya hecho decir, what the fuck. Híjole, es que... hay muchos. Yo creo que como todo lo que no se ve de esta industria, ¿no? Porque es muy glamurosa, bueno, con sus comillas, ¿no? Todo el mundo dice, es que es editor y no sé qué y tal, pero no se ve todo el trabajo que hay detrás.
y también lo desgastante que puede ser, porque estamos trabajando con humanos, ¿no? Con voluntades. Y hay relaciones que pueden fluir súper bien como tú y yo la tenemos con tus libros y cada que llega un libro tuyo es como, sí, ya, vamos a entrar otra vez con esto. Y hay veces que no fluyen las cosas, ¿no? O hay autores que son muy difíciles y que no sé, es complicado. O, bueno, eso por una parte, y por otra también el bombardeo de manuscritos, ¿no? O sea, no puedo pararme en una fiesta y decir, soy editora, porque así, todo el mundo, adivina qué, aquí tengo un libro. O de que, yo conozco a alguien que justo Ajá. quiere publicar un libro. O yo quiero publicar un libro, ahorita me lo publicas, y yo como, no. No funciona así. Vengo a una fiesta con mis amigos, no soy editora en este momento, ¿no? O sea, como uno nunca le deja de trabajar, ¿no? Sí, que es como los que a lo mejor trabajan en Ticketmaster, ¿no? Que todo el mundo, oye, ¿no tienes boletos para no sé qué? Justo. Y es como, basta. Y a veces pasa, ¿no? Que en una fiesta encontraste un gran autor y sí, escribe un libro y sí funciona y sí se lo publicas. No acosen a sus editores en las fiestas, pero pues sí, o sea, de cierta forma siempre estás viendo quién está por ahí que podría escribir un libro que te interesa y tal, pero al mismo tiempo no quieres que todo el mundo te bombardee y te diga como, es que yo quiero un libro, me lo publicas y es cansado. Sí, debe ser cansado. Pero muchísimas gracias, Ana, por haber venido a este episodio y por compartir toda esta información súper valiosa. Entonces, no sé si quieras compartir a la cámara las redes de Penguin o la página donde sea que la gente puede enviar sus manuscritos para convertirse en autores y seguir ese sueño. Pues en penguinlibros.com.mx o Diagonal MX, algo así. Si no mal recuerdo, esa es la web, ahí pueden mandarnos, pueden revisar todo nuestro catálogo. Si quieren mandar manuscritos, pues háganlo a través de la página web del grupo editorial, ¿no? Es al corporativo. Nuestras redes son Penguin Libros MX en todas nuestras redes, y pues ya síganos en Instagram, en Facebook, en TikTok, tenemos hasta Pinterest, entonces pues como ustedes quieran, ahí hay un montón de eventos que estamos haciendo todo el tiempo, publicando muchísimos libros, libros para todos, ¿no? Eso también es algo muy interesante. O sea, así como vas a encontrar libros de autoayuda, vas a encontrar novela romántica, libros de política y, no sé, economía, y los libros de Pau, por supuesto. Entonces, ahí hay un poco de todo para todos. Sí, pues muchas gracias por haber venido. Y ya, luego tal vez en otro episodio más adelante platicaremos cómo ha sido hacer estos libros de What the Fuck desde el punto de vista de la edición, que no ha sido nada fácil. Sí, no, o sea, ha sido muy divertido el proceso, entonces no hay tanto tema. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Quédense con nosotros. Citibanamex presentó What the fuck con la vida. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Lo que necesitamos saber para convertirnos en adultos 100% responsables. Hacer preguntas directo al grano, temas de la vida adulta que nadie nos explicó en la escuela. Así que bienvenido a este nuevo espacio, What the fuck con la vida. Una producción original de Troop.